Gracias por estar con nosotros en este tertulia de amigos. Hoy estoy como un poco trabado de la voz, José Luis. Gracias por acompañarnos. No, gracias por estar aquí juntos y gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, que así sea. Bueno, mis amados, en este momento vamos a tocar un tema y no va a ser de carácter religioso ni nada de esto, pero sí vamos a tocar un tema que tiene mucho que ver con nuestro destino eterno y es el pecado. Pero básicamente vamos a hablar de las consecuencias del pecado, ¿sí? Y antes de dar comienzo a toda esta tertulia de amigos, hablando de las consecuencias del pecado, José Luis, quisiéramos saber qué es el pecado. Bueno, el pecado es muchas cosas, pero hay una definición en el griego muy gráfica. Es la palabra amantia. Uh-huh. Y la idea que trae esta palabra es de una persona experta en el tiro con arco, que con su arco y sus flechas empieza a querer dar a una diana a lo lejos, Uh-huh. y como siempre el que dispara, acertar y darla en el centro. La palabra pecado significa que estás disparando flechas, Uh-huh. pero que todas fallan. Ya. No eres capaz ni de siquiera a veces dar en la diana, ni en un extremo. Se van incluso fuera de la diana. Eso es la palabra del pecado. Y la idea es de alguien que quiere llegar a algo, pero que falla continuamente. Y el hombre ha pecado porque ha empezado a equivocar por sus decisiones su vida. Y quiere alcanzar lo que le falta. Y quiere tener lo que necesita. Y lo quiere buscar. Pero el mismo pecado le desvía, el punto de mira, le desvía y siempre está fallando. El pecado es que fallamos en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a la relación con nosotros mismos y con el entorno. Es errar al blanco. Errar el blanco. ¿Se puede errar al blanco a propósito? Hombre, Intencionalmente. Alguien que quiere disparar a una diana intencionalmente es difícil que quiera fallar. Él quiere acertar. Ahora, si hay una cosa, Ajá. está lo que es el orgullo Sí. del hombre, que al verse con ese pecado, no querer reconocer que el fallo está en él. Es como si el que está disparando echa la culpa a la diana. Es que yo no doy al blanco por la diana. O se ve también, a mí que me gusta el deporte, se ve en el tenis. Es un deporte que si puedo lo sigo. Muchos tenistas, como fallen 2 o 3 tiros, de repente tiran la raqueta, hasta la parten. Bueno, un montón de cosas. Como si el instrumento, la raqueta, fuera la culpable. La culpable es la mano de él. El hombre falla no porque quiera fallar, sino porque no encuentra el camino, necesita ayuda, necesita una dirección. Y lo que le ocurre es que a veces por su orgullo no quiere reconocer que necesita ayuda. Yeah. Entonces ahí falla intencionalmente, porque si le ofrecen la mano de ayuda, un camino donde puede encontrar la restitución y no lo quiere, ya hay ahí intención de no querer nunca más volver a encontrar el blanco de la vida, el objetivo, el sentido de la vida. Es decir, la mayoría o algunos de los que no quieren aceptar esa ayuda creen que por sus propios medios pueden arreglar o solucionar ese fallo al blanco. Eso significa que ellos no reconocen que necesitan verdaderamente una ayuda de alguien que puede mostrarles y señalarles cuál es la forma de lanzar y llegar a la diana. Sí, y hay 3 ejemplos muy fuertes y potentes en el Antiguo Testamento. Uh-huh. La Torre de Babel. Ahí El está. hombre no quiso reconocer la ayuda de Dios, la soberanía de Dios, y dijo, vamos a hacer una torre y vamos a desafiar a Dios. Con el único fin de que no nos vuelva a pasar lo mismo, hasta que cayeron en confusión. Hubo 2 ciudades sumidas en pecados, perversiones morales y sexuales hasta un nivel
altísimo que fueron Sodoma y Gomorra. Y Dios les envió un mensaje y en su orgullo no quisieron escuchar el mensaje. Ellos pidieron que se les dejara practicar más perversiones sexuales con aquellos que les visitaban y desecharon la voz de Dios. O sea que hay ejemplos, porque el pecado, una de las características del pecado es que es una atadura, una esclavitud. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el problema del esclavo es que a veces el mismo esclavo llega a pensar que nunca va a ser libre y se acostumbra a sus cadenas. Pero Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. Bueno, hay un término que nosotros hablamos en nuestras conversaciones de carácter cristiano y es acerca del pecado original. ¿Sí? Entonces, vamos entonces a retroceder un poco y a buscar las consecuencias del pecado original según la Biblia y cómo ese pecado original ha afectado la humanidad hasta hoy, José Luis. Pecado original se llama al origen del pecado, el primer pecado. Okay. Y fue cometido por la mujer, por Eva. Y Eva, incitada por el mismo diablo también, que le hizo pecar a ella, incitó a su esposo y Adán dejó de ocupar su lugar como cabeza de la familia, como responsable, y también pecó. ¿Qué ocurrió? Las consecuencias fueron nefastas. La primera consecuencia del pecado es que nos apartamos de la presencia de Dios, nos alejamos de Dios. Se levanta un muro, una pared que no podemos pasar. Y el hombre sin Dios, somos personas totalmente vacías, sin sentido, sin rumbo, y es más, también otra de las consecuencias del pecado es la oscuridad. Y la oscuridad no es una vida. El que está en la oscuridad no ve los colores, no ve los paisajes, no ve nada. Un ciego de nacimiento, tú le pones, yo alguna vez lo he pensado, a mí a veces he contemplado puestas de sol impresionantes en Canarias y he pensado, ¿cómo si yo tuviera un ciego aquí a mi lado, cómo le explico yo la grandeza de una puesta de sol con el mar ahí? Es muy difícil. Sí. Entonces el pecado hace que todo eso se pierda y el diablo gana la ventaja, porque el diablo se rebeló ya antes contra Dios. Antes de eso ya hubo una rebelión en la eternidad pasada y fue echado de la presencia de Dios por esa rebelión. Y el diablo, Satanás, que era un ángel de luz, vino a ser un ángel de tinieblas. Y él consiguió engañar a muchos ángeles que le siguieron, como una revuelta, para que lo entendamos, para confrontar a Dios. Yeah. Y esos ángeles, por esa rebelión, se convirtieron en demonios, espíritus demoníacos, y fueron echados de la presencia de Dios. Entonces, desde aquel momento, el diablo va contra la creación de Dios. ¿Cómo afecta a la humanidad? Pues en el momento que el hombre pecó, lo primero que sufrió el temor, el miedo. Porque cuando Dios va a buscar, le dice, Adán, Eva, ¿dónde estáis? Que no venís a estar en comunión conmigo, cuando sin pecado lo tenían. Y lo primero que dice el hombre, oí tu voz y tuve temor. El hombre en pecado tiene temor. Es como el que comete, ¿por qué? Porque en la conciencia, dentro de nosotros, todos sabemos que hemos pecado. Así es. O sea, nadie te puede decir, mira, yo necesito alguien que me diga qué pecado. No, cada uno sabemos dónde hemos pecado, en muchas maneras. Y ese pecado arrastró a la familia y se cometió el primer crimen de la historia. Y el hombre se apartó y divagó por el mundo. Esa es la raíz de todo. Ese es el pecado. Lo que ocurre que en la Iglesia Católica Romana se enseñó, torciendo las Escrituras y engañando al pueblo, diciendo que los niños nacen con pecado original. Y esto no es bíblico. No nacen con pecado original. El pecado viene de Adán y Eva, pero las generaciones que vienen después heredan la naturaleza caída de las consecuencias de ese pecado. Exactamente. Porque el mismo Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no puede entrar nada que sea pecado.
el argumento de la Iglesia de Roma era sacar dinero. Se inventó el purgatorio y el limbo. El limbo para los niños que morían siendo niños, o incluso les exigían a los padres bautizarlos para que no se perdieran en el infierno, que esto es una aberración bíblica. Claro. La doctrina de Roma está equivocada y está sesgada. Entonces, el niño cuando nace hereda una naturaleza caída, pero según va creciendo llega un momento que en su crecimiento, pasando los años, él ya decide voluntariamente, porque discierne lo bueno y lo malo y decide pecar o no pecar. Y cuando comete el pecado es ahí ya cuando su alma está en pecado. Como dice la palabra, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Sí. La tendencia a desobedecer del ser humano siempre, no reconocer autoridad. Y hoy por hoy estamos viendo más que antes, yo creo, esa tendencia a la desobediencia y el irrespeto a la autoridad. No hay reconocimiento de autoridad. Y eso sucedió desde los comienzos. Alejandro, ayer las noticias de toda España saltaron con 3 alarmas tremendas en el mundo juvenil. O sea, un muchacho acuchilló en un instituto. Otros violaron a una jovencita. Y otro grupo abusaron, forzaron a felaciones durante un tiempo a una muchacha con un problema de atraso mental. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Consecuencias de que vienen de hogares donde hemos desechado a Dios. No queremos saber nada con Dios. Y ese es el gran pecado. Porque esa es la gran estrategia del diablo. Decirle al hombre, tú puedes vivir la vida sin Dios, no lo necesitas. Sin embargo, el hombre estamos diseñados, hemos sido creados para tener comunión con la verdad, con la luz, con la justicia, con la paz, con la vida, con la esperanza. Todo lo que distorsiona eso viene de parte del diablo y de los demonios. Y cuando en los hogares no queremos saber nada de Dios o nos apoyamos en la religión de nuestros padres, como si el cristianismo o el nuevo nacimiento se heredara, ahí se está cometiendo un pecado en el hogar, en los padres. Hay un amante, hay un fallo del que tira al blanco y no lo realiza. Lo que está ocurriendo con los adolescentes hoy en España es el reflejo de lo que los padres están viviendo en los hogares. Hogares que no quieren saber nada de Dios. Hogares que tienen sus amigas, sus queridas, se juntan, se separan, se divorcian, se dejan de divorciar. Hay un montón de casos por ahí, cada cual tiene su aventura, cada cual tiene sus vicios, sus cosas, nadie quiere confesar nada. ¿Y qué hemos hecho de la vida? Una acumulación de fallos. Y no encontramos el camino. Porque psicológicamente, emocionalmente, cuando una persona falla mucho en algo, al final se hunde. Porque no puede soportar tanto error, tanto fallo. Hay un índice de suicidios que está subiendo. No podemos soportar tanto fallo. No podemos soportar tanto error. Y simplemente porque el hombre se ha empeñado en vivir de espaldas a Dios. Y el diablo aprovecha eso para seguirnos engañando. Los jóvenes están manifestando todas las aberraciones, soledades, angustias de una sociedad que ha dejado a Dios de lado. Y curioso que dice que cuando una mujer está embarazada, lo que lleva dentro no es un ser humano, que tenemos derecho a matarlo. Ese es un gran pecado, el aborto. Por supuesto. Se ha sacado a Dios de los hogares y de las instituciones educativas en todo aspecto. Y eso, no se permite la lectura bíblica en las instituciones educativas, se saca a Dios de los hogares, pero estos muchachos van a cumplir una condena, allá sí permiten entrar una Biblia. O sea, ¿por qué estamos haciendo eso al revés? O sea, ya están cumpliendo una condena, ahí sí entonces llegamos nosotros y golpeamos la puerta de la prisión, de la cárcel, de la institución donde está siendo reformada esta persona y nos dejan entrar porque ahí sí se necesita la Biblia. Yo creo que la solución es permitir que entre Dios antes de prevenir todo esto, pero el ser humano siempre tiene esa tendencia a buscar la solución cuando ya se ha cometido el pecado. Bueno, es que estamos viendo al diablo por todas partes. Es que dicen que nosotros vemos al diablo en todo lado y le echamos la culpa a él. Sí. Bueno, pues puede ser que en alguna forma
Tienen razón. Hay extremismos en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, que ven demonios por todos lados. Pero yo les pido solamente varias cosas. Vean el contenido de las películas y de los juegos de sus hijos. Y díganme qué juegos no contienen prácticas del ocultismo, del espiritismo, qué juegos no contienen violencia, qué juegos no contienen sexualidad y erotismo, qué juegos no contienen venganza. Si hay juegos que tienen venganza, contienen erotismo, contienen prácticas del ocultismo y del espiritismo, contienen palabras obscenas y sensualidad, eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Y un jovencito no puede asimilar eso, porque lo va a asimilar muy mal. Incluso los mayores que están encerrados en pornografía lloran cómo salir de ahí porque están alterados. Luego, después de ver los juegos, por favor, escuchen la música. La letra de la música. ¿Qué es el reggaetón? ¿Qué letras musicales? ¿Dónde están nuestras ministras que quieren la igualdad y que a la mujer se la respete? ¿Por qué no salen a las calles a que dejen de emitir la música que dicen que la mujer es un instrumento sexual? ¿Que por qué no quitan videoclips que se están viendo en las pantallas que no contienen nada más que sensualidad? Madonna llegó a decir una vez, le preguntaron qué opinaría su hija cuando viera los vídeos de ella. Y Madonna dijo en unas declaraciones hace años, yo quiero impedir que mi hija vea mis propios vídeos. Imagina. O sea, ella misma. ¿Cuál es el planteamiento de todo? Entonces, si Dios no está en la sexualidad ni la sensualidad, de hecho, eso viene del diablo. Hubo una vez un profeta de parte de Dios para abrir el camino y la dispensación de la gracia. Fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue un hombre que en un momento declaró el pecado de un rey, que le dijo, estás teniendo relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, y eso no te es lícito. Desde entonces, él y la mujer con la que tenía relaciones querían matarlo. Y la única forma de conseguir que lo mataran fue en una fiesta que una muchacha, la hija de ella, salió a un baile muy sensual y le volvió tan loco mentalmente que en un arrebato de pasión y de desorden moral dijo, mira, pídeme lo que quieras. Porque el hombre cuando se desenfrena y es empujado y atado por el pecados sensuales y sexuales, se altera a unos límites tremendos, se pierde el control, que eso es lo que busca el diablo. ¿Y qué dijo? Dame la cabeza de Juan el Bautista. Claro. Todo lo que viene de las tinieblas pide la cabeza de la gente que sigue a Cristo. Nosotros no vemos diablos por todos los sitios, pero sí existe el diablo y existen los demonios. La mayor estrategia de un espía es parecer que no es espía. Muy bien. José Luis, ¿hay pecados veniales? ¿Existen pecaditos blancos? ¿Existen mentiritas blancas? ¿Existen esto lo pasamos? O sea, ¿qué pecados son los que nos traen consecuencias? Todos. Okay. La Biblia dice, el alma que pecare, morirá. Esa es otra doctrina falsa que viene de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque ellos añadieron a las enseñanzas la confesión humana. Obligaron al pueblo a que tenían que venir delante de un sacerdote a confesar sus pecados y decirles la verdad sobre su vida. Que eso en muchísimas ocasiones era usado para la política, para muchas cosas extrañas, porque tenían una información personal de mucha gente. Entonces, tenía que poner penitencia el sacerdote. ¿Y qué penitencia? Vamos a dividir como la multa del tráfico. Si te pone 80 y pasas a 85, pues son 100 euros. Si vas a 90, son 150. Si vas así, ¿no? Entonces se sacaron el pecado venial. ¿Qué un pecado venial? Pues no pasa nada. Pecado mortal. No existe pecado mortal ni pecado venial. El alma que pecare, esa morirá. Y la Biblia declara que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y vino a quitar el pecado del mundo. No hay pecado grande ni pequeño.
porque todo pecado tiene la misma raíz, la desobediencia voluntaria a Dios y su palabra. Para allá vamos, para allá vamos. ¿Qué pasó entonces como consecuencia? Cuéntanos, por favor, a la audiencia y a los que nos ven. ¿Qué pasó entonces en la relación entre el ser humano y Dios? ¿Qué pasó y qué está pasando? Bueno, Dios siempre ha estado donde está y estará donde está ahora. Dios no se mueve. Hemos sido los hombres los que nos hemos movido. Dios creó el Edén, Dios creó la primera pareja, Dios formó la tierra, Dios formó un cosmos perfecto y le dijo al hombre, ahí tienes la creación, ahí tienes los peces del mar, tienes los árboles, tienes todo para vivir, comer y ser feliz. En el plan de Dios no estaba ni la enfermedad, ni la muerte, ni el odio, ni la violencia, ni el rencor, ni la envidia, nada malo. Era una vida placentera, de salud plena y de vida plena. No había muerte por ningún lado. E incluso la misma naturaleza tenía armonía. No había, como se nos ponen los documentales, que el león va y destroza a la gacela. No existía eso. Que de hecho, leyendo la Biblia, a eso volveremos, que un día el león y estarán juntos. Bien, entonces Dios estaba ahí y fue el hombre el que decidió moverse del sitio y dijo a Dios, yo quiero ser Dios también. No se conformó, no admitió, no creyó que era una criatura, que no era el creador. Y él movió su sitio y dijo, me voy a mover. Y se acercó al lugar donde Dios dijo, el día que toques esto, si tocas esto, eso es pecado, ese día vas a encontrar la muerte. Y el hombre se fue acercando. Es como cuando, en un ejemplo más banal, más sencillo, cuando le dices a un niño no toques el enchufe, sí. Y él va moviendo la mano hasta que de repente estás en la cocina y es un grito, ¡ah! Me ha pasado a mí con mis hijos. Y he dicho, ha tocado. Ahora, una vez que le dijo. Claro, se le dijo. O sea, y tocó. Pues el hombre fue el que se movió. Y al moverse, por su pecado, dice la Biblia que sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Qué es la palabra santidad? Es limpieza. Es estar limpios, moralmente, espiritualmente. Y el hombre al pecar no estaba limpio moralmente porque quiso usurpar a Dios su lugar. No estaba limpio espiritualmente porque rompió y engañó echando la culpa a otros. El hombre no quiere admitir su pecado y Adán echó la culpa a Eva y Eva echó la culpa al diablo. El diablo es culpable siempre, la Biblia lo declara. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero no le podemos culpar, lo va a hacer, él es así. Lo que hay que hacer es saber que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y que en Cristo Jesús tenemos victoria. Esa relación, ¿quién la rompió? No fue Dios, fue el hombre. La rompió. Es más, aun siendo que el hombre se alejó de Dios, se vio tan huérfano, tan vacío, tan avergonzado, que no tenía ni con qué cubrir su cuerpo para enfrentar un mundo que de repente se le volvió hostil. ¿Cómo enfrento un mundo hostil? Me voy a morir de frío, no tengo nada no sé nada. Y fue Dios el que proveyó la primera cobertura para que el hombre pudiera seguir adelante. Igual que pasando el tiempo, Dios proveyó la salvación a través de su Hijo Jesucristo para cubrirnos con su perdón, con su amor, y si nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos limpia del pecado y venimos a una nueva relación con Dios, la que habíamos perdido. Viene la tentación a nuestra vida. Y en el Padre Nuestro, Jesucristo nos enseña, no nos dejes caer en tentación. Es decir, viene la tentación a nuestra vida, pero es nuestra decisión caer. Es nuestra decisión pecar. Lo que pasa es que nosotros le echamos, o las personas le echan la culpa a las emociones, al corazón, ¿sí? Y muchos consejos que uno escucha por ahí es
haz lo que te dicte el corazón. Entonces, un hombre que está casado y ve a una muchacha y va y le pregunta a su amigo, ¿qué hago con esta muchacha? No, pues haz lo que te diga el corazón. ¿Y qué te dice el corazón? Andate con ella. El corazón es engañoso y no tenemos por qué hacerle caso al corazón. Nosotros decidimos caer en la tentación. Nosotros decidimos caer y pecar. La cuestión es que hoy por hoy, al decidir darle la espalda a Dios, nosotros somos los que no estamos reconciliados con Dios. El hombre no está reconciliado con Dios y Él dio la provisión, como tú lo decías ahora, para que nos reconciliemos. Mira lo que uno ve. El hombre pecó. El hombre fue el que ofendió a Dios. Pero fue Dios el que se rebajó para buscar la reconciliación. Y eso está, y esa relación y esa posición divina está aún hoy por hoy dispuesta y disponible para todo ser humano. Entonces, si nos vamos ahora a la vida cotidiana, a la vida del día a día de las familias, de las personas, ¿cómo se está viendo el pecado en el día a día, José Luis, en la vida cotidiana hoy por hoy de las personas? Hay dos opiniones, o hay tres. Unos dicen que el pecado no existe y hacen lo que les da la gana, pero su conciencia les acusa y están hundidos en grandes miserias. Otros, especialmente en el plano religioso y en la tradición católica de Roma, nunca se sienten perdonados. Viven con la culpa continua y nunca tienen la alegría, el gozo de la salvación. Y luego hay otros que hemos reconocido nuestro pecado, nos hemos arrepentido y hemos recibido la vida y hemos encontrado el gozo de la salvación. Hace años alguien me enseñó que para saber si yo compro un coche y quiero saber si la dirección o parte del coche de la dirección están bien, hiciera una prueba. Me dijo, vete a una carretera recta, pone el coche a 50 o 60 donde no haya nadie y suelta las manos del volante. Si el coche consigue ir derecho, entonces es que todo está bien alineado, los neumáticos, la presión, las barras de dirección, todo. Pero si el coche se te va a un lado o a otro, hacia la derecha o hacia la izquierda, hay que revisar porque hay un fallo ahí. Y ese fallo te puede llevar a consecuencias peores. La palabra de Dios dice que todos nosotros hemos pecado. ¿Qué significa? Ya hemos hablado de una naturaleza caída. Todos tenemos naturalezas caídas. Que esto implica que cada uno, tú y yo, y quien está grabando este programa, quien lo está escuchando, los técnicos, quien está siguiéndolo en Solidaria TV o en la radio, todos tenemos tendencias pecaminosas de nuestra naturaleza caída en nosotros, cada uno de una forma. Porque si soltamos las manos de nuestra vida, vemos que nos desviamos. Y entonces la Biblia llama a todo eso concupiscencias, o sea, debilidades, y el diablo las conoce. Claro. Al egoísta, el diablo le tienta por el dinero. Al de placeres sexuales le va a tentar por la pornografía, la prostitución, el ser infiel, etc. Al violento le va a tentar por la violencia, por el odio, el rencor, la venganza. O sea, al egoísta, cada cual es tentado de una manera. Y la Biblia dice, no digáis que sois tentados de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Sois tentados de vuestras concupiscencias y pecados que lleváis dentro. Yo, por mi naturaleza caída, yo sé cuáles son mis debilidades. Y el diablo, que es el enemigo de mi alma, viene a atacarme por las debilidades. En toda guerra, el enemigo intenta saber cuáles son los puntos débiles del contrario para atacarle, para ir a por él. Incluso en el deporte hay tácticas para estos temas. Bien, ¿qué pasa? Que porque el diablo sabe esas cosas, viene a nuestras debilidades. Y tú has hablado del corazón. La cosa más engañosa que existe en el mundo, hay dos cosas categóricas que la Biblia
Bueno, entre muchas, pero hay dos muy claras, categóricas que la Biblia habla. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ujú. Y la persona más engañadora, mentirosa, tramposa, traidora que existe en la vida es uno mismo. Y la Biblia dice, el corazón tuyo, por el cual te dejas guiar, es engañoso más que todas las cosas. Imagínate. Porque el corazón nuestro, que está alterado, está roto, está manchado, está ciego por la oscuridad del pecado, se mueve por los desórdenes que tenemos. Y el diablo nos empuja a esos desórdenes. Al robo, a la mentira, a un montón de pecados. Entonces, si vamos a hacer lo que nos dice el corazón, estamos entrando directamente al infierno, nosotros voluntariamente. Por nuestra cuenta. Porque nuestro corazón está totalmente roto, manipulado, manchado, desviado. Está tirando al blanco y no lo encuentra. ¿Qué necesitamos? No el corazón. Necesitamos un Salvador. Un Salvador. Aleluya. Si tú o yo tuviéramos en esta noche, estuviéramos en casa y de repente nos da una apendicitis, en ese momento, ¿qué necesitamos? Un hospital, Ujú. un cirujano. Así es. ¿Quién nos ama más? ¿Nuestra mujer o el cirujano? Nuestra mujer. Nuestra mujer. Pero ¿quién nos puede ayudar? El cirujano. Ahí está. Cuando nos dejamos llevar por nuestro corazón y pasiones, están buscando ayuda en alguien que no la tiene. En nosotros mismos, en las mentiras del mundo, en las costumbres de la sociedad. Necesitamos un cirujano. Porque el pecado no se quita por sentimientos. El pecado se quita por el amor de Dios a través de la muerte de Jesucristo. Y cuando estamos enfermos y estamos en problemas, no podemos dejarnos guiar por el corazón. Un hombre que lucha contra el alcoholismo siente en su vida el deseo de beber. Así es. Alcohólicos Anónimos fue fundado por un cristiano evangélico. Y lo reúne y dice, no, nosotros somos una ONG que trabajamos mucho y hemos trabajado con un montón de personas marginadas del mundo de las drogas. ¿Qué te crees que siente un drogadicto cuando está pasando el mono? Siente deseos de ir a la droga, pero no debe de ir. Y es así. O sea, el corazón nos engaña continuamente, pero hay algo que está por encima. Dios, que nos ama perfectamente y nos da una palabra de verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Y la verdad nos dice, tú has pecado aquí, pero si te arrepientes, el pecado es quitado y entonces aciertas en el blanco y encuentras el sentido de la vida. En ese mismo sentido, hablando ya de las consecuencias del pecado, una de las consecuencias es que nosotros siempre vemos el pecado ajeno. Y lo vimos desde Adán y Eva, que se señalan el uno al otro. Hay una tendencia de siempre mirar la paja en el ojo ajeno. Y en una familia que está pasando por momentos difíciles, cualquier circunstancia adversa, una familia donde estamos viendo continuas discusiones, peleas, gritos, reclamos. Cuando uno habla con alguno de los dos, se culpan el uno al otro e inclusive culpan a los hijos. Se han trabajado familias de esa manera, pero abiertamente ahora, para poder cubrir algunas familias que nos están oyendo o viendo, ¿qué podríamos hacer en ese sentido cuando tenemos la tendencia de estar mirando es que él, es que ella o es que ellos y yo no? Hablemosle a una familia en este momento que está pasando, que está pagando las consecuencias del pecado y no quieren reconocer ninguno de los miembros que también tienen que aportar y reconocer su falta. Eso está en la Biblia hace miles de años. Muy bien. ¿Por qué? Porque dije antes, el plan, la estrategia del diablo es, a través de hacernos caer en nuestros pecados, aprovechar nuestras debilidades, nuestra naturaleza caída en el área que somos débiles, para empujarnos a ir contra Dios y contra todo lo creado por Dios. Uh-huh. Un enemigo cuando va contra otro país no va contra una idea, va contra todo el país y arrasa con todo.
O sea, en el Museo Reina Sofía hay un cuadro que está hablando de uno de los bombardeos más duros y famosos que hubo en España, de la Legión Cóndor de Hitler, el bombardeo de Guernica. Ahí fueron a por todo. Y Ariel va contra todo lo que Dios ha levantado. ¿Qué ocurre? Que consiguió que las debilidades de un hermano que tenía en el corazón envidias, celos, llamado Caín, no soportaba a otro hermano que simplemente él tenía otros pecados, pero que él amaba a Dios y seguía a Dios. Y buscaba la presencia, quería algo de Dios. Y Caín, en esos celos, en esas envidias, arremetió y mató a su hermano. No había ningún motivo, pero le mató. ¿Por qué? Porque las concupiscencias, las debilidades, el diablo las aprovecha, las busca para ir unos contra otros. Cristo, hace 2000 años, previno la crisis que hay hoy en los hogares. Cristo dijo que en el tiempo final los enemigos del hombre estarán en su propia casa. El padre contra la madre contra los hijos contra los padres, el matrimonio roto. ¿Por qué? Porque el hombre, cuanto más lejos se va de Dios, más falla, y cuanto más falla, más se acerca al diablo, a los demonios y al infierno. ¿Y qué ocurre? Que queremos justificar. Todo lo que nosotros queramos justificar no nos vale de nada, porque nace de la mentira y de la hipocresía. Yeah. Hipocresía, la palabra hipocresía significa ser un actor de teatro. De ahí viene la palabra hipocresía. Y en la vida pecamos y queremos hacer un acto teatral como que somos buena gente. Muchos de los que han matado a las mujeres en las casas, los vecinos dicen, si eran buena gente. Si este hombre era muy bueno, sí, era muy bueno, era un actor de teatro. Hacía su papel, como Coronado puede hacer el suyo, como Kirk Douglas en mis tiempos hacía los suyos y los que hay ahora, ¿no? No quiero decir más para que no declarar mi edad, ¿no? Pero cada uno uno puede ser un malvado, Banderas, puede ser el zorro y montar a caballo y romper, y al día siguiente ser un ladrón y luego ser un buen amante. Sí. O sea, todo pecado implica actuación teatral, y eso es hipocresía y eso es mentira. ¿Y qué hay que hacer? Querernos justificar. Ahora, la Biblia dice que nadie puede justificarse por sus obras. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La justificación nuestra viene por la fe en reconocer nuestros pecados, tenemos paz con Dios, y cuando tenemos paz con Dios, tenemos paz con todos los demás. Cuando Dios reina en nuestras vidas y quita nuestro pecado, bendecimos, perdonamos y las relaciones se restauran. José Luis, demos uno o dos ejemplos de historias bíblicas que ilustren las graves consecuencias del pecado, pero también cómo se solucionó. O sea, vamos allá a mirar ese tema, José Luis. Alguien que haya pecado, bíblicamente en la Biblia, alguien que haya pecado gravemente, las consecuencias graves de ese pecado, pero cómo se resolvió en últimas. Porque hemos estado hablando del pecado y que somos desobedientes y que el diablo, y que dirán los que nos escuchan o nos ven, ¿y ahora yo qué hago, no? Entonces comencemos con ejemplos bíblicos. Bien. Una de las cosas que tenemos que entender es que todo pecado tiene consecuencias. Tenemos que cuidar nuestra vida, porque hay veces en la vida que lo que hemos roto por nuestros pecados, a lo mejor no lo podemos restaurar más. Es verdad. Es verdad. Hay personas que han querido restaurar su relación con sus padres, con un hijo, con una esposa, y ya no están. O él le ha tocado partir sin esa restauración. Y eso es un martirio. Eso es un martirio. De hecho, los moribundos, como les sale su conciencia y quieren arreglar todas las cosas. Eso es un problema. Las consecuencias del pecado las pagan dos personas, dos hechos. Hay un ejemplo muy potente de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Sí. Es el ejemplo de José y sus hermanos.
Todos los hermanos de José iban contra él. Le tuvieron envidia. La envidia es un pecado, porque la envidia hace al otro, aunque sea tu hermano, tu padre, el diablo te lo muestra como enemigo, como alguien que hay que batir, que estorba, que me impide a mí ser feliz. Él es el culpable, yo sea feliz. Y cogieron y arremetieron contra José. Fueron capaces de secuestrarlo, meterlo en un zulo, como diríamos, o en un pozo. Fueron capaces de venderlo y ganar dinero. Fueron capaces de mentir a su padre diciendo, tu hijo ha muerto. Hicieron sufrir durante años y años a un padre llorando la muerte del hijo. Durante años todo quedó bien. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que de repente las primeras consecuencias del hombre que peca van contra el que arremete. Y José fue víctima del pecado. El hombre que peca, nosotros cuando pecamos siempre hacemos daño a otros. Afectamos a otros. Por eso también tenemos que pedir perdón, porque afectamos a otros. Y José durante años, en su adolescencia, conoció años de cárcel, conoció años de injusticia, fue restituido, conoció el engaño de una mujer que quería tenerle como querido, y él se negó y no quiso pecar moral ni sexualmente. Pero pasando el tiempo, Dios, que es justo, trae las cosas a su sitio. Y aquellos que habían hecho el mal, en un momento entraron en una crisis de tal calibre que podían morir de hambre. Y Dios movió todo aquello hasta que los empujó a verse cara a cara con aquel hermano que ellos habían secuestrado, habían vendido, y aquel hombre, José, que había pasado parte de su vida en las cárceles, y no son como las de ahora, porque tenía a Dios en su vida. Hay una reacción distinta. Los que pecaron tuvieron temor de la venganza. Pero el que fue víctima del pecado porque tenía a Dios, les habló del perdón. Y les dijo, no tengáis miedo, porque José fue restituido a una autoridad política, social, en uno de los imperios más grandes de aquella época. Tenía autoridad para mandar matar a cualquiera y nadie le iba a pedir cuentas. Y José se acerca con palabras de perdón. Ellos, los que habían pecado y no querían reconocerlo, se acercan con palabras de temor. Las consecuencias en las vidas de los que pecan y no se arrepienten están llenos de temor, de miedo, de sombras, porque la conciencia no les deja vivir. La conciencia grita mucho. Las noches con la cabeza en la almohada hace que las imágenes vengan. Yo he tenido que ministrar en la cárcel a una mujer que asesinó una familia en una casa donde ella vivía para robarles. Y tenía terrores. Veía todas las noches la imagen de los que asesinó, hasta que fue liberada por el poder de Dios. Porque no podía ya reconciliarse con ellos, pero tenía que reconciliarse con Dios. Las consecuencias, ¿cuáles fueron al final? Que ellos vivieron momentos de terror, José les dio la paz y al final, por un justo, vino la bendición a los demás. Al mundo viene la maldición, el desastre, la tragedia, al mundo viene por los pecados, por políticos corruptos, por políticos que están en pecados, por padres, por profesores, por obreros que viviendo en pecado les interesa lo suyo y arremeten contra los demás. Pero la bendición viene de parte de Dios a través de personas que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Porque Dios en Cristo Jesús, al perdonarnos, Él nos dice, tú también tienes que perdonar como yo te he perdonado a ti, como tú has sido perdonado. Y esto hace que las consecuencias se rompan. Hay cadenas de consecuencias de pecados familiares. Alguien tiene que creer y romper eso en el nombre de Jesús. Así es. Hay rencores y odios que se pasan de padres a hijos, que se enseña a los hijos desde su infancia, no puedes hablar con tu tío, tienes que odiar a tu abuelo, hizo esto, hizo lo otro, y van acumulando eso. Esas consecuencias van a llevar a la familia al desastre, a la desunión, desintegración, que es lo que hay hoy. Hay personas que no se hablan con sus padres
y dicen que tienen un montón de amigos. ¿Cómo es posible esto? Hay personas que dicen que son felices, pero hace años que no van a ver a un abuelo. No, esto no puede ser. Las consecuencias del pecado vienen, pero también las consecuencias del pecado se pueden romper encontrándonos con Dios. Y en esa historia vemos como alguien de la mano de Dios rompió las consecuencias del pecado. Y el padre que vivía en amargura murió en paz. Y los hermanos que todas las noches tenían miedos y temores y la conciencia les gritaba, pudieron tener paz y armonía. Y toda la familia encontró el camino perfecto. Y al final hubo armonía, hubo bendición, hubo paz. Puede que estemos disfrutando, coloco comillas, disfrutando de la vida, gozándome la vida, pero en mi intimidad, en mi soledad, en mi habitación, en mi lecho, en mi cama, hay algo que me roba la paz, hay algo que no me tiene bien, hay algo que no me deja dormir, hay un vacío en mi corazón. Muchos dirán, estoy viviendo una buena vida, ¿de qué me estás hablando de consecuencias, de qué pecado? Pero sabemos muy bien, y yo lo sé con certeza, José Luis, que antes de conocer personalmente al Señor, yo aparentaba tener una buena vida. Es más, me decían el Señor mucha plata, porque era mi refugio. Pero realmente cuando uno está en la soledad del baño, mirándose al espejo, uno realmente se ve quién es. Y uno no acepta, porque uno sabe que al otro día va a encontrar otros hipócritas como uno, que le van a tocar el hombro, le van a dar el espaldarazo y le van a aplaudir sus payasadas. Pero al final del día no hay paz, no hay tranquilidad, y eso es la consecuencia del pecado. Uno no está tranquilo hasta que uno reconoce que ese vacío, esa zozobra que tiene uno en el corazón, como esa taquicardia que le da a uno por las noches, solamente la soluciona, ese vacío lo llena Dios. Y es ir al arrepentimiento, al reconocimiento. Decía David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y las consecuencias del pecado de David también es otro ejemplo tremendo de pecado. Las consecuencias tremendas de David fue que aún sus hijos, la espada sobre su familia, él sufrió las consecuencias, se arrepintió, pero las consecuencias quedaron. Entonces yo creo que deberíamos nosotros evitar tanta consecuencia, evitar tanto cometer pecado, porque David se arrepintió, tanto que el Señor le dijo que era un hombre conforme a su corazón, pero igual las consecuencias quedan. Entonces el consejo y lo que venimos hablando es que tratemos, hagamos el esfuerzo, permitamos, no nos argumentemos. Es que nos argumentamos, conozcamos a ese Señor del cual José Luis nos está hablando. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué perdemos? ¿Sí? Entonces, es una invitación que tú estás haciendo realmente a evitar tanta intranquilidad en la familia, tanta falta de paz en el hogar, tantas cosas. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer entonces, José Luis? Ya que hemos venido hablando de las consecuencias, del origen del pecado, hay momentos donde el pecado nos está culpando permanentemente, nos está señalando. Alguna vez hablamos de eso, del acusador. Uh-huh. Y voy a leer aquí, hay un texto de Isaías 59, 10, que dice, el Señor, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. No se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro del Señor para no oírlos. Tremendo. Entonces, nosotros somos los que colocamos esa tapia, ese techo de marfil ahí para que no llegue nada ante el Señor. Danos consejos.
Ahora ya después de las consecuencias. Bueno, consejos no puedo dar porque yo mismo soy pecador, Ajá. pero sí puedo decir dónde encuentro yo la Muy respuesta. Yo no tengo ninguna respuesta. Yo necesito todas las mañanas Muy ponerme bien. delante de Dios y decir, Señor, este pobre hombre está aquí, ayúdame. Ayúdame, Señor, enséñame lo que yo no veo, como dice la Biblia, y si hice mal, no lo haré más. Y ten misericordia de mí. Hay algo que dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si al final pierde el alma? En definitiva, estamos delante de una eternidad, todos. Aquí no va a quedar nadie. Y en la eternidad hay dos lugares para pasarla siempre. Heredando el reino de los cielos por el arrepentimiento de nuestros pecados y haber sido perdonados y limpios por la sangre de Jesús, o nuestro orgullo y suficiencia nos arrastrará al infierno y eternamente sufriremos. Dios no condenará a nadie, Dios aplicará juicio. Nos condenarán nuestros hechos, nuestros rechazos, nuestras soberbias o nuestro arrepentimiento y nuestra humildad. Cuando se habla de vivir la vida, ¿de qué vida hablamos? Hay gente que no tiene tiempo para oír de Dios porque tiene que ganar dinero y tiene el mejor colchón que se pueda tener, pero quizás no puede dormir. Hay gente que puede darse el gusto de ir al mejor restaurante de la ciudad, pero su alma tiene hambre y sed de justicia. Hay personas que van buscando el placer y compran el placer sexual y la comprensión en un cuerpo alquilado por 1 hora, 2 horas o un fin de semana. Pero ¿dónde está el deleite en la presencia personal y en la paz interior? No hay nada de eso. Eso es síntomas del pecado. La falta de paz, la falta de alegría, la falta de esperanza, la acusación interior, el miedo a la muerte, el saber que hemos hecho mal, pero que no vamos a mostrar eso como debilidad. El pecado no es una debilidad. Que lo entiendan los que nos oyen. El pecado es muerte. Sí. Porque una debilidad se puede fortalecer. Yo puedo ser débil de músculos, me voy a un gimnasio y me fortalecen. Pero el pecado nadie lo quita. Solamente la sangre de Jesucristo. Y tenemos que acudir a la cruz, donde Cristo fue crucificado, creer que murió por cada uno de nosotros, arrepentirnos, decir, Señor, quita de mi vida este pecado y te pido que me limpies con tu sangre y haré también que la cadena de pecado se rompa en mi entorno. Porque tú harás de mí un hombre, una mujer nuevo y llevaré tu paz, tu bendición y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vaya, tremendo. La culpa también es algo que no me deja, que digo yo, arrepentirme, porque mantengo siempre con la acusación de lo que hice. Yo creo que también debemos acercarnos a la cruz para que el Señor calme esa culpa y arrepentirme definitivamente. Y también dejar de practicar el pecado. Una cosa es el que peca, ¿sí? El que cae en tentación, y otra cosa es el que practica el pecado. Los practicantes del pecado, dice la palabra de Dios, que los practicantes del pecado son del diablo. Eso no es aceptable. El practicante del pecado es el que comete el pecado, se arrepiente por lo que hizo, pero mañana vuelve, comete el mismo, vuelve y se arrepiente, y así se la pasa confesando el mismo pecado todo el tiempo, arrepintiéndose del mismo. Y eso es algo que debemos también aconsejar, pienso yo, que nos amplíes el tema acerca de los practicantes del pecado y aquel que peca o resbala, como dice Pablo. Bueno, yo no quiero que lo tomen nuestros televidentes ni oyentes como un ataque directo a la Iglesia Católica Romana, pero eso lo ha enseñado la Iglesia Católica Romana. Ya. Tú puedes pecar, vas luego a un sacerdote, Ya. le confiesas tus pecados, él te pone una penitencia, se cree Dios, se llega a creer Dios pensando que él tiene la capacidad de pesar la dimensión, la calidad, la cantidad y el peso de cada pecado, y eso va mal.
Ahora, porque el tiempo se nos va, quiero decir algo. A veces se dice, Dios te ama como eres. Eso no es verdad. Eso es una aberración bíblica. Dios no nos ama como somos. Dios nos ama para salvarnos. Pero cuando Dios nos mira, nos ve gente sucia, derrotada, abatida, amargada, haciéndonos daño a nosotros y haciendo daños a los demás. Nadie quiere a una persona así. Yo quiero tener hijos, una esposa, amigos que no dañen, que no roben, que no mientan, no. Ahora, lo que sí pasa es que Dios nos ama por encima de todo y nos da la oportunidad de cambiarnos. Muy bien. O sea, que no vengan aquí ahora también con la ideología de género, abriendo iglesias con mucho arcoíris, que Dios acoge a todos. Dios no acoge el pecado de la homosexualidad, Dios no acoge el pecado de la mentira, Dios no acoge el pecado del robo, Dios no acoge el pecado de los religiosos, Dios no acoge ningún pecado. Él nos ve como estamos y dice, yo te amo y quiero cambiarte. Jesús le dijo a Pedro, sígueme y serás pescador de hombres. Cristo nos cambia. Entonces, Él nos quiere limpios, porque a menos de que estemos limpios, no podemos heredar el reino de los cielos. Y Dios nos creó para estar con Él. Él nos ama de tal manera que envió a Jesús a morir en una cruz. ¿Para qué? Para darnos una esperanza y una vida. ¿Sabes cómo Dios nos dice en el Evangelio que vio Cristo a la gente? Como ovejas sin pastor. Cada cual se desvió por sus errores y sus propios caminos. ¿Pero qué pasó? Que Dios cargó en Cristo Jesús todos los pecados de todos nosotros, para que no fuéramos ovejas sin pastor, sino que tuviéramos un buen pastor. Dios es mi pastor. Y vengamos a Él, y Él nos perdona, nos limpia, entonces venimos a ser hechos hijos de Él. Amén. Gracias, José Luis. Gracias al Señor. Dios te bendiga. Bueno, Dios te ama y te ama tanto que dio la provisión para que te arrepientas de todo pecado y darte una nueva vida, un nuevo nacimiento, una eternidad con Él. Las consecuencias del pecado quedarán, sí, por supuesto, algunas consecuencias, pero lo mejor es vivir una vida en paz y con esperanza en el Señor. Él te ama y Él ha abierto la puerta para que lleguemos a Él y nos arrepintamos, cambiemos nuestro rumbo y continuemos nuestra vida con Él. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Hasta una próxima. Dios les bendiga. Chao, chao.